Bien, estamos de vuelta con Orlando Marchesi, socio encargado del área tributaria de PricewaterhouseCoopers, para conversar sobre el paquete de medidas tributarias que anunció el gobierno y que de hecho hoy día presentó al Congreso. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Muchas gracias, Enrique. Orlando, empecemos hablando sobre las reformas al impuesto a la renta corporativo. Se ha reducido el impuesto, pero paralelamente se ha aumentado el impuesto a los dividendos. Cuéntanos cómo funciona esto y cuál es la lógica de estas dos medidas conjuntas. Bueno, la lógica es permitirle al inversionista o al empresario que quiera reinvertir sus utilidades tener un descuento en el impuesto a la renta, pero a quien quiera repartirlas, tener la misma carga tributaria que tenía antes de la reforma. Es decir, hoy en día existe una carga efectiva de 32.87%. Ya. Combinada entre la tasa corporativa y el 4.1. ¿Por qué? Porque aplicas 30 a nivel de la empresa y 4.1 sobre el 70 restante. Ya. Entonces la idea es que vaya bajando la tasa corporativa pero subiendo la de dividendos para mantener igual. Hace 14 años ya, cuando bajó la tasa del 30 al 20, lo que pasó en esa época fue más bien que hubo una corrida de tributación hacia el extranjero, porque los países de donde proviene la mayor inversión que tenemos nosotros en Perú, la tasa es más alta. Entonces lo que no pagas acá lo terminas pagando allá porque acreditan el impuesto peruano como crédito. Entonces lo que esta vez el gobierno ha pensado es, vamos a hacerlo neutral. Entonces baja la corporativa, sube la del dividendo. Ahora, ciertos problemitas podrían haber, o sea, hay temas que todavía tiene que trabajar, imagino que están estudiándolo en el MEF, pero el tema es qué pasa con las empresas que tienen estabilidad tributaria. O sea, tú sabes que en la estabilidad tributaria hay tanto al nivel empresa receptora de la inversión como a nivel inversionista. Entonces al inversionista tú lo que le aseguras, de acuerdo con el régimen, es que no va a subirle la carga tributaria a él en la repartición, si es que hubiera algún cambio tributario. Exacto. Pero en la práctica, en los contratos de estabilidad bajo el régimen de promoción de inversiones, si mal no recuerdas, la cláusula 3.1 específicamente se menciona el 4.1% como asegurado para el inversionista. Entonces, digamos que en términos latos no he tenido oportunidad de leer el proyecto, como tú sabes, no estaba colgado en la mañana en la página web del Congreso, pero digamos que en esos casos, si tú subes la tasa, no le sería aplicable a ellos. Entonces, digamos que entonces ellos se quedarían con la tasa más baja de impuesto a la renta y con la tasa más baja de dividendos. Se quedarían con el 4.1 de dividendo. Ahora, mientras que tengas en los dos lados, tanto en la empresa receptora asegurado el 30% como el 4.1 arriba, no pasa nada porque la estabilidad se mantiene. El tema es qué pasa cuando mantienes la estabilidad en el 4.1 y no tienes ya el convenio, tu convenio abajo venció o renunciaron o lo que fuera, y entonces tienes una tasa más baja. Yo no creo, evidentemente, que el gobierno esté pensando dar un beneficio de esa naturaleza a un grupo de empresas, ni por otro lado el caso inverso, que viene a ser el tener el convenio de estabilidad en la empresa receptora de inversión, pero no tener convenio a nivel de inversionista. Y esto ocurre, por ejemplo, en los convenios sectoriales de minería y petróleo, donde la estabilidad va a 32%, porque son 2 puntos más que la tasa normal, pero no necesariamente sus accionistas tienen este convenio de inversionista que te digo, porque la estabilidad minera puede ir hasta 15 años, pero los convenios para inversionistas no duran más que 10. Entonces sí va a haber varios casos donde hay un descalce. Entonces tú le subes la tasa a los dividendos, al inversionista, teniendo 32% abajo, y ahí sí ya lo pusiste en una desventaja, ¿no? Entonces, hablando de la minería, por ejemplo, hace no mucho tiempo hubo una gran reforma, ¿no?, donde se introdujeron nuevos gravámenes mineros, y recuerdo que lo que se comentó, los estudios decían en su momento que la carga tributaria se mantenía en 42-44% en general, y éramos competitivos aún ahí, ¿no? Entonces, es evidente que el gobierno no está pensando restar competitividad al subirle ahora el impuesto al dividendo a los accionistas de estas empresas o mega empresas mineras grandes con estabilidad. Así es que
Quedan evidentemente todavía algunos días para pulir el proyecto. Yo imagino que este tema también ellos lo están evaluando para finalmente sacar una norma, pues que tratar el objetivo de ellos era que sea neutral, ¿no? Claro. Ahora, buena parte de estas medidas se han vendido como que son incentivos para generar más inversión, ¿no? Lo que yo quisiera es que tú nos expliques cómo así genera más inversión una medida que lo que dice es que, claro, yo pago menos impuesto a la renta, pero pago más impuestos por dividendos. Al final del día termino pagando lo mismo que pago hoy en día, pero repartido de otra manera, porque eso podría generar más inversión. Lo que pasa es que ahí tú estás partiendo de la premisa que no vas a reinvertir más bien, sino que vas a seguir cobrando tus dividendos. Pero digamos, hablemos de una nueva empresa, un accionista que está pensando si poner o no poner su plata en Perú. Pone su plata en Perú, invierte la plata, pero todavía no saca el dividendo. O sea, la idea es que tú puedas reinvertir para crecer. Y no te repartas el dividendo. Si te repartes el dividendo vas a estar en la misma situación que estabas antes. Claro. Ahora, todo el mundo invierte para en algún momento sacar su dividendo. Pero no todas las empresas reparten dividendos todos los años. De hecho, negocios nuevos que requieren de inversión se pasan 2, 3, 4 años invierte y después cobran los dividendos. Claro. Entonces, sí, definitivamente es una medida que en mi opinión va a ayudar a reactivar de alguna forma la economía y también ayudarnos en la competitividad a nivel regional, porque otros países están subiendo las tasas. Si nosotros es el caso de Chile, por ejemplo. Es el caso de Chile, por ejemplo. Si nosotros estamos bajando la nuestra para tratar de acercarnos al estándar OCDE, que es más o menos del 25%, vamos a ganar competitividad. ¿Y por qué Chile está yendo por el camino contrario? Bueno, la verdad ya escapa del tema técnico tributario, es más un tema político, ¿no? Hay cosas que ellos quieren financiar, la educación, tú sabes que la educación gratuita en Chile es una cosa que se viene conversando mucho tiempo y lo están haciendo con impuestos. La ventaja que Chile tuvo es que tenía un régimen de doble capa, 20% o 18% en su momento, después lo subieron a 20% y 35% cuando repartías, pero no muchas empresas repartías, muchas reinvirtieron, muchas usaron esas utilidades para constituir empresas en el exterior. Mira, Perú, por ejemplo, es receptor de mucha inversión chilena. Entonces se difería en ese caso la tributación al 35% hasta el momento de la repartición. Si ellos ahora van a subir los impuestos y Perú, por ejemplo, que es un país con el que competimos en minería, pero tienes aquí menores costos laborales, tienes menores costos de energía y ahora vas a tener menores costos tributarios, entonces en realidad parecería que estás poniendo al Perú en una posición un poco mejor que su vecino del sur. Parece una buena apuesta. Y luego, explícanos un poco qué es lo que se ha anunciado que sucedería con la tributación de personas naturales. Bueno, lo que se ha anunciado es que va a bajar la tasa del 15% a 8% a un tramo que va más o menos entre los 2.200 y los 7.000 soles. Se va a crear un nuevo tramo, ¿no? Exactamente. O se va a partir en todo caso el que hoy es el primer tramo, ¿no? Es correcto. Entonces, para darles un poco más de efectivo a la gente, ¿no? Quitarles un poco más del impuesto a la renta. Lo que no hemos tenido oportunidad de revisar todo el proyecto para ver cómo se neutraliza eso, ¿no? Porque normalmente tú cuando haces el corte abajo subes arriba. Para no perder recaudación. Exactamente. Ahora, el ministro dijo que iban a asumir una pérdida de recaudación y que lo iban a compensar, en fin, emitiendo bonos. Entonces, diese la impresión de que no van a subir impuestos por otro lado. Por lo menos eso no es lo que dijo, ¿no? O sea, él salió a decir, vamos a bajar los impuestos, esta es una reducción importante de impuestos. En ningún momento dijo, vamos a quitarles lo que pasa es que para ponerles más tienes a que ahí otros. también partir de la premisa, como decimos muchos, que la plata en tu poder está mejor gastada que en el Estado, ¿no? Claro, exacto. Entonces, a veces tenemos problemas para que el mismo Estado o los organismos alrededor de todo el aparato estatal gasten nuestros impuestos. Entonces, el darnos un poquito más de ese dinero para invertirlo nosotros, veremos en qué lo consumimos, si lo ahorramos, compramos bienes de consumo, compramos inmuebles o lo que fuera, ¿no? Claro, o sea, y especialmente porque hoy en día el Estado no solamente gasta mal el dinero, sino que incluso no lo gasta, ¿no? En lo que va del año, creo que el Estado peruano, no recuerdo con precisión la cifra, pero es menos del 60% de lo que del presupuesto de inversión que se ha gastado, el resto se queda en la caja. Entonces, ¿qué sentido tiene que el Estado tome dinero de los ciudadanos para que al final se quede tirado en las cuentas públicas, ¿no? Y nadie lo use? Sí, definitivamente no tendría mucho sentido. Ahora tú lo ves en diferentes organismos del Estado, algunos son más eficientes que otros.
Tal vez el ejemplo ya en extremo lo vemos en las regiones, ¿no? Sí. Donde no solamente no se gasta, sino se gasta mal, y ahora también vemos en varios gobiernos regionales donde tú ves claramente que los presidentes regionales están con procesos penales o investigados, y eso también es un tema que corta la inversión. Hay que tener presente el trabajo que ha hecho la Contraloría de poder detectar estas irregularidades. Evidentemente ellos están haciendo su trabajo, pero a la hora de que tú detectas las irregularidades, cortas el flujo del dinero. Entonces hay dinero que ya no se está gastando en la región. Claro, ¿no? exacto. Tiene cierto efecto, evidentemente, en la inversión pública. De acuerdo. Y lo cual me parece pues que el ministro Segura lo que está tratando de hacer es ver qué medidas puede encontrar para compensar ese menor gasto. Claro. Y cuéntanos qué es lo que ha sucedido con el impuesto a los combustibles. Bueno, lo que están anunciando también es que baja el impuesto selectivo. Eso va a hacer automáticamente que baje la gasolina. Y la gasolina, como tú sabes, más allá de lo que tú o yo manejemos nuestro auto, sí, sirve pues de insumo en los costos de flete, de claro, transporte, de muchos productos. Así que lo más probable también es que se traduzca en menores precios en determinados productos. Ahora, ¿qué tanto va a bajar realmente? Bueno, habría que ver finalmente cómo sale, pero por lo que se ha leído en los periódicos, sí van a ser ahorros importantes, porque no es cuánto es por galón, sino cuántos galones consumes en el mes, ¿no? Claro. Ahí está tu ahorro. Claro, y comparativamente con otros países de la región, ¿también tienen estos impuestos a los combustibles? Todos tienen, pero nuestro combustible es uno de los más caros, la verdad. Ajá. Claro, nosotros hemos estado pagando $5 por galón, hay otros países que pagan menos. Bueno, Venezuela es un extremo, ¿no? Claro. Pero definitivamente el componente de impuestos en el precio del combustible en el Perú es muy alto. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué necesitamos un impuesto para los combustibles? ¿Por qué no somos un poco más ordenados y simplemente nos financiamos a través de, o principalmente a través de IGB y renta? Lo que pasa es que también tienes que tener presente que en el Perú tenemos mucha informalidad. Ya. Entonces es más sencillo, digamos, poner un impuesto como el selectivo al combustible, que todos lo consumen, claro, formales e informales, ¿no? O el IGB, ¿no? Se ha debatido si deberíamos subirle un punto o no, porque todo el mundo consume, pero renta, no todos te pagan renta. Claro, es más difícil recaudar a través de renta que a través de IGB o de Es correcto. O de selectivo. Entonces, para poder mejorar la recaudación en renta, masivamente creo que en algún momento vamos a tener que introducir algunos mecanismos, por ejemplo, como existe en otros países, de devolución de impuestos, ¿no? Donde a ti o a mí, que nos retienen el impuesto todos los meses y no presentamos declaración, se presente el momento donde podamos presentar una declaración en marzo para pedir la devolución de ciertos gastos, como alquiler de vivienda, claro, por ejemplo, o gastos médicos, donde tú sabes que hay una evasión muy grande, la gente no paga, hay mucha gente que alquila la casa y no paga el impuesto, de acuerdo, y muchos médicos o profesionales que trabajan con personas naturales que no emiten recibos por honorarios. De acuerdo. Entonces, en la medida que tú puedas presentar una declaración con el nombre o DNI de estas personas, la Administración Tributaria tendría la oportunidad de cruzar la información y ver a su vez si esa persona lo está declarando o no, y de confirmar efectivamente poderle devolver parte de lo que ha pagado. Exactamente. ¿No? Los sistemas de cruces son buenos, hay muchísimos años la declaración, el DAOT, que es de operaciones con terceros para las empresas, donde la empresa tiene que informar quiénes han sido todos sus proveedores, ¿no? Entonces la Administración Tributaria cruza a ver si esos proveedores efectivamente han declarado todo. La idea sería más o menos la misma, pero a nivel personas naturales, ¿no? Porque hoy en día el incentivo para pedir boleta, más allá de un tema ético que cada uno debería tener, creo que tenemos el sorteo de comprobantes de pago nomás, que tampoco tiene mucha publicidad, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, el problema es para las personas naturales que trabajan con personas naturales, no tienen mucho incentivo para pedir comprobantes. Claro, y para terminar siendo formales. Orlando, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias por venir a Rumbo Económico. No, muchas gracias por la invitación. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa. Scotiabank.